Bueno, hoy les he traído ese tipo de oración que es la oración de adoración eucarística, porque hoy precisamente vamos a hablar del ordinario de la misa. Hoy vamos vamos a hablar precisamente de este momento, ¿verdad? Culmen de toda la liturgia que es la Eucaristía. Vamos a hablar de eh, del ordinario de la Eucaristía desde el inicio hasta el final. Entonces, hoy vamos a trabajar todo lo que es la liturgia de la misa. Yo sé que seguramente van a tener ustedes preguntas para hacerme. Vamos a dialogar también sobre eso un poquito, porque el ordinario de la misa siempre trae a veces algunas confusiones eh, de cómo se hace aquí, cómo se hace allá, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que está permitido, qué es lo que es opcional, que no hay ningún problema, se puede hacer o se puede dejar de hacer, y cuáles son las cosas que absolutamente no se pueden hacer porque son completamente antilitúrgicas. Entonces, fíjense, hay una cosa que en liturgia es muy importante saber. La liturgia no es rígida, o sea, la liturgia permite tipos, ¿verdad?, de cambios, de modificaciones que se pueden hacer y que el sacerdote obviamente tiene la capacidad para hacerlo, puede hacerlo, pero hay cosas que son obligatorias hacer y hay cosas que no se pueden absolutamente hacer. Entonces eso es muy importante conocerlo. Y después las otras cosas que son opcionales, como por ejemplo se puede utilizar una antífona, se puede utilizar otra antífona, se puede cantar o se puede no cantar. Ahí hay mucha libertad en la liturgia, pero hay cosas que simplemente en la liturgia no se pueden hacer y hay cosas que definitivamente sí son obligatorias hacerla. Entonces eso es importante que nosotros entendamos cuál es el ordinario de la misa. Cuando me refiero al ordinario de la misa, me estoy refiriendo a lo que es la ordenación de cómo la misa debe ir. O sea, acuérdense que la iglesia da unas órdenes y esto no es solamente el Papa. Acuérdense que el Papa es el número uno más fiel custodio de la liturgia, pero en el Vaticano hay digamos como si fuera un ministerio, se llama un dicasterio, pero para que ustedes entiendan, en nuestros países existe el Ministerio del Deporte, Ministerio de la Juventud, Ministerio del Trabajo, Ministerio de la Educación, ¿ok? O secretarías, llaman en algunos países. Como hay ministerios o secretarías, también en la iglesia existen esos ministerios o esas secretarías que nosotros, ¿verdad? En el Vaticano llamamos dicasterio. Entonces, ¿verdad? O sagradas congregaciones, ¿verdad? Cuando son ya más grandes, hay dicasterios vaticanos, pero hay también las sagradas congregaciones. Y en el caso de la liturgia hay una sagrada congregación para el culto divino y los sacramentos, así se llama. Es la que está más ligada a lo que se llama la liturgia, porque es la sagrada congregación para el culto divino y los sacramentos. Se llama culto divino porque es todo el culto que le damos a Dios, sea la misa, sea en algunos sacramentales, o sea, como por ejemplo ahora ustedes vieron una exposición del Santísimo. Eso no es misa, pero es una liturgia también. O sea, la exposición del Santísimo tiene una liturgia. ¿Ok? Entonces, como tiene una liturgia, también hay que seguir los pasos de esa liturgia de la exposición del Santísimo. Y a eso nosotros le llamamos los sacramentales. No son sacramentos, son sacramentales. O sea, son actos litúrgicos que no son sacramentos, como la misa, como un matrimonio, como un bautizo, como una ordenación sacerdotal, etcétera, etcétera. Entonces, los sacramentales pueden ser, por ejemplo, la exposición del Santísimo, como por ejemplo pueden ser también otras manifestaciones litúrgicas como las horas santas, las horas de la liturgia, el rezo del rosario, etcétera. ¿Ok? Son actos también que tienen que ver con el culto, porque se da siempre culto a Dios, a pesar de que se esté rezando el rosario. El culto siempre es hacia Dios, ¿ok?
Entonces, por eso se llama Sagrada Congregación para el culto divino y los sacramentos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos las especificidades de cada una de las manifestaciones litúrgicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta Sagrada Congregación? Bueno, esta Sagrada Congregación nos da lo que se llama el ordinario de la misa, que es lo que ordena la Sagrada Congregación. Acuérdense que la Sagrada Congregación está siempre presidida por el presidente de la Sagrada Congregación, que siempre es un cardenal, y tiene también un secretario, que muchas veces es un arzobispo o es un sacerdote. Y después tiene miembros de esa Sagrada Congregación, que casi siempre son cardenales y obispos. En esas congregaciones es donde se toman las decisiones, qué vamos a hacer. O sea, según la palabra de Dios, en este momento tenemos que ponernos de pie, en este momento tenemos que ponernos de rodilla, o en este momento tenemos que darnos golpes en el pecho, o lo que haya que hacer, la Sagrada Congregación es la que sabe en ese momento qué es lo que nosotros debemos hacer, y entonces manda eso para toda la Iglesia universal. Obviamente con la bendición del Papa, que es el que lo anuncia, y en comunión con toda la Iglesia universal, porque generalmente siempre todos los obispos participan en las sagradas congregaciones. Hay algunos que son más directamente relacionados con unas que con otras, pero todos tienen que tener relación con todas las sagradas congregaciones. Por eso la liturgia no es algo solamente del Papa, no es solamente del cardenal, presidente de ese dicasterio, de esa sagrada congregación, sino que todos están involucrados de alguna manera u otra. ¿Ok? Bien, entonces, cuando el Papa y esta sagrada congregación nos dicen, ok, este es el ordinario de la misa, eso es lo que nosotros debemos seguir. Durante el tiempo ha habido cambios, ¿ok? Ha habido pequeños cambios que los papas han venido haciendo. Se pueden hacer cambios al ordinario de la misa, sí, pero se han hecho muy poquitos cambios. Generalmente la misa que conocemos ahora es la misa del Concilio Vaticano II, que nos ha venido, digamos, orientando desde los años, como les dije que el Vaticano II fue entre el 62 y el 65, de allá hacia acá nos ha venido orientando en torno a qué es lo que la Iglesia debe celebrar en la Eucaristía, ¿ok? En la Santa Misa. Y los papas han venido haciendo, pero pequeñitos cambios, son cambios muy pequeños. El Papa Benedicto incluso hizo un pequeño cambio en lo que es el ritual, no el ritual, perdón, en el ordinario de la misa, lo que es el rito de la consagración, pero un pequeñísimo cambio, pero que hubo que cambiar todos los misales por ese pequeño cambio. ¿Ven? O sea que un papa puede hacer un cambio y después de ese cambio toda la iglesia tiene que adoptarla, y por lo tanto hay que cambiar los libros cuando hay algún cambio. Pero ya les digo que se hacen muy poquitos cambios. De hecho, el Papa Benedicto hizo un cambio en este caso, en el rito de la consagración, y por tanto, esos cambios hacen que los libros sean cambiados, ¿no? Haya que cambiarse. Por ejemplo, ¿en qué consistió el cambio? Yo ahora obviamente voy a repasar con ustedes todo lo ordinario de la misa, pero solamente para decirles qué cambio hizo el Papa en ese momento, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI. Antes, en la congregación, perdón, en la consagración, se decía, ¿verdad? En el momento de la consagración se decía que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Entonces, ahora en este momento, bueno, desde el momento en el cual el Papa Benedicto XVI cambió, ya en la consagración no se dice por todos los hombres,
sino que se dice, será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Surgió una discusión interesante sobre esto, porque antes se decía por todos los hombres y ahora se dice por muchos, en lugar de por todos los hombres. Algunas personas dijeron, bueno, esto parece como si se tratara de reducir la salvación a un grupo de personas, como si Jesús derramara su sangre, no por todos los hombres, sino por un grupo. Dice por muchos, pero no por todos. Y bueno, trajo mucha discrepancia. Claro, obviamente cuando el Papa dicta un cambio en la liturgia hay que asumirlo. Por más que quieras discutirlo, acuérdense que en la iglesia, la jerarquía del Papa, hay que asumirlo y obviamente se cambiaron todos los misales y el misal en español tiene precisamente ese cambio donde ya no se dice será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, sino que se dice será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. ¿Ok? Entonces, vean cómo un pequeño cambio en la liturgia hace que los libros haya que cambiarlos completamente. No sé si hay alguna iglesia que todavía sigue usando los libros antiguos, los libros viejos. Si lo están usando, lamentablemente ya le ha llegado el momento de cambiarlo, tienen que cambiarlo, porque hay que asumir este cambio que el Papa hizo. Y tiene un sentido, obviamente, tiene un sentido. Según el decreto, porque los decretos salen, o sea, es el Papa el que lo hace, pero los decretos salen precisamente en, mm, en una publicación que hacen las Sagradas Congregaciones, ¿verdad? Se llama Decreto de la Sagrada Congregación, en este caso, el Decreto de la Sagrada Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, que era lo que yo les hablaba anteriormente. Ellos dijeron, serán modificadas. Ellos siempre modifican el original, y el original es el latín. ¿Ok? Entonces, en este caso, que en latín se decía por todos, ¿verdad? Totus, se cambia promultis, por muchos. ¿Ok? Se cambió la palabra por todos al latín que es promultis. Algunos de los que explicaron el porqué de estos cambios dicen que en realidad el cambio de esa palabra de por todos daría a entender que la redención de Jesucristo se extiende automáticamente a todos los hombres sin importar la cooperación humana, o sea, el punto de vista del ser humano, lo que el ser humano quiere aceptar o no. Entonces, parecería que en la consagración, cuando se dice que la sangre de Jesús fue derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, parecería como que no, simplemente no hay necesidad de que el hombre acepte a Jesús porque Jesús simplemente lo hizo por todos y listo. Sin embargo, ya sea el original en latín, que era el original promultis, o sea, por muchos, traducido directamente, lo hicieron por todos, pero en realidad era por muchos. La realidad es para decir, la sangre de Jesús se derramó por todos aquellos que quieren recibir la salvación y el perdón de sus pecados, porque no es por todos, porque tal vez hayan personas que simplemente obvian la redención de Jesús, su sangre derramada en la cruz. Sabemos que Él lo hace por todos, su intención es por todos, pero en realidad quien la coge es aquellos muchos, ¿verdad? Le dicen muchos, aquel grupo de personas que quieren recibir la redención. Aún así ha venido dando
que decir, ¿verdad? Este cambio, porque hay personas que todavía se resisten a decir, no, sí creemos en la salvación por todos, sabemos que hay cooperación de parte del hombre, o sea que el hombre tiene que aceptar la salvación para que pueda darse esa salvación en los hombres, pero sin embargo, Jesús, su intención es hacerlo para todas las personas, ¿verdad? Para todos. Aún así, bueno, todas esas discusiones se han mantenido, pero la misa y el misal, la realidad es que ya cambió, ya lleva años, obviamente, no es algo de ahora. Estamos hablando del Papa Benedicto XVI, por lo tanto es algo que no es nuevo. Y ya hay tiempo de que todos los misales hayan cambiado para colocar este pequeñísimo cambio, porque ya les digo que fue un pequeñísimo cambio. Pero hay otros cambios que se puedan dar. Incluso en inglés, recuerdo que se hizo también un pequeño cambio en el saludo del sacerdote, que antes era, en inglés se decía como que el Señor esté con ustedes y se respondía y contigo, y bueno, se cambió a como debe ser, que es lo que decimos nosotros en español, que es y con tu espíritu, ¿no? Y bueno, son pequeños cambios así que se van haciendo, que pueden hacer las conferencias episcopales o que hace directamente la Sagrada Congregación en el Vaticano, Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y ellos lanzan ese cambio para toda la Iglesia Universal. Entonces, cuando estamos delante del ordinario de la misa, no estamos hablando de que alguien hace la misa como le parece, ¿no? Cuando hay un ordinario de la misa, tenemos que seguir específicamente cuál es ese ritual, de qué es lo que el ordinario de la misa nos está diciendo que debemos hacer. Hay en el ordinario, antes de presentárselo para que ustedes lo vean y lo conozcan, hay unas letras que están en negritas. Las letras negritas generalmente son la respuesta de las personas. Las que están escritas en negro, pero no son fuertes, no son tan negritas, generalmente es lo que dice el sacerdote. Y hay unas letras que pueden estar en cursiva, la mayoría de las veces está en cursiva y en rojo, que se llaman las rúbricas. Oigan esta palabra porque es muy importante en liturgia. La palabra rúbrica, se las voy a poner en el chat para que ustedes vean cómo se escribe. Ok, ahí se las puse en el chat para que ustedes vean. Rúbrica quiere decir, viene de la palabra rojo, rubros, en latín. Viene de la palabra rojo porque son letras escritas en rojo. Las rúbricas son las letritas escritas en rojo que no se dicen nunca. ¿Ok? No van a encontrar nunca que alguien, o el sacerdote o alguien, vaya a leer las letritas en rojo. Las letritas en rojo son simplemente para que el sacerdote se guíe en qué es lo que debe decir o qué es lo que debe hacer en ese momento. Entonces, nunca ustedes van a ver que el sacerdote va a leer las letritas en rojo. Por ejemplo, acá hay unas letritas en rojo que dicen, recibimos al sacerdote de pie que se acerca al altar y lo besa. En el altar hay reliquias de santos que representan el lugar donde se hacían los sacrificios, etcétera, etcétera. Nadie va a leer eso. ¿Por qué? Porque las rúbricas no se leen nunca. O sea, las letritas rojas nunca se leen. Las letritas rojas son simplemente para guiarnos, es como una guía. ¿Ok? Sabemos que recibimos al sacerdote de pie, que se acerca al altar, que lo besa. ¿Ok? O sea, nos vamos a guiar para saber qué es lo que vamos a hacer. O sea, las letritas rojas nos guían qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? Pero no las vamos a leer porque no se trata de una narración, de decirle a la gente, ahora recibimos al sacerdote, ahora nos ponemos de pie. Yo sé que hay algunas iglesias donde la gente tal vez no tenga una cultura muy fuerte de la misa y hay algunos monitores que cuando hacen una antífona de entrada, pues ya le dicen, ahora nos ponemos de pie, ahora recibimos al sacerdote y tal. Y lo hacen
Generalmente porque la mayoría de las personas que va a la misa no tienen una cultura de cómo se debe celebrar la misa, no la conoce y entonces lo dice. Pero en realidad esas cosas no se deben decir. Todas esas cosas se hacen, no se dicen. ¿Ok? Sabemos que nos ponemos de pie, sabemos que el sacerdote se acerca al altar, que lo besa. ¿Ok? Entonces, todo lo que es la parte en rojita, en rojo, en cursiva, que está en el misal, no se lee, simplemente se hace. ¿Okay? O sea, la podemos leer para saber qué es lo que hay que hacer, pero no las decimos, ¿ok? No se dice en voz alta, porque nada de eso forma parte de las antífonas de la misa o de los responsorios de la misa, sino que todo eso es qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, donde más los sacerdotes leemos la rúbrica son en la vigilia pascual, porque la misa de la vigilia pascual es sumamente compleja, es muy diferente. Entonces ahí está todo escrito en rojito, pero nosotros no lo decimos, sino simplemente lo leemos para saber qué es lo que hay que hacer. Y ahí nos indica, el sacerdote ahora, por ejemplo, coloca en el cirio los granos de incienso, ¿verdad? Simbolizando las llagas de Jesús, una arriba, una abajo, en el medio, a los lados, etcétera, etcétera. A 5 llagas. Coloca el alfa, coloca el omega, ahora introduce el cirio en el agua para bendecirla, después esparce el agua, etcétera, etcétera. O sea, entonces le estoy diciendo cosas así salteadas, pero es para que ustedes sepan qué es lo que se van a encontrar en la rúbrica. Esa es la rúbrica de la vigilia pascual, que es la más compleja. Yo generalmente siempre lo he trabajado con los monaguillos para que ellos sepan qué es lo que hay que hacer y les leo las rúbricas, pero en el ensayo de la vigilia pascual, para que sepan cuándo se usa el incienso, de qué modo, porque todo esto está en las rúbricas, ¿verdad? Qué es lo que hay que hacer, de qué modo hay que pasar por delante del altar, etcétera, etcétera. Eso es cuando se trata de las misas solemnes. Pero bueno, ahora no vamos a hablar del ordinario, del pontifical, del obispo, porque obviamente eso ya vamos a tener un tiempo, un momento para hacerlo, para que ustedes sepan todo eso, el pontifical del obispo. Ahora vamos a hacer solamente el ordinario de la misa normal, una misa cualquiera, ¿verdad? ¿Cómo debe ser? Porque claro, después, si nosotros vamos a celebrar una solemnidad donde, por ejemplo, se usa el incienso, pues ya es diferente. Si vamos a celebrar una, una misa, por ejemplo, como la del Jueves Santo, pues tiene un ordinario diferente. Si vamos a celebrar la misa, no sé, la vigilia pascual, como les decía, o vamos a celebrar algún tipo de solemnidad diferente, entonces tenemos que conocer la rúbrica para esa misa en específico. ¿Ok? Ahora vamos a ver una misa normal, una misa como cualquier otra. Voy entonces ahora a compartirles el ordinario de la misa. Si tienen preguntas, yo les voy a dar oportunidad a que ustedes me hagan las preguntas. Pero vamos a ver primero el ordinario de la misa y después vamos a ir a las preguntas y vamos a aclarar todas las dudas que tengan. Ritos iniciales, ¿ok? Entonces, lo primero que nos dice los ritos iniciales es que empieza la antífona de entrada. Les explico. ¿Qué cosa es la antífona de entrada? El canto de entrada. Donde no hay cantantes, donde no hay coro, donde no hay cantores, donde el sacerdote no sabe cantar tampoco, etcétera, etcétera, entonces se hace una antífona de entrada. Cada misa tiene una antífona de entrada diferente. ¿Ok? Este es el ordinario. Acuérdense que este es el ordinario, esto es para todas las misas. Después hay que ver la misa que toca hoy, cuál es la antífona de entrada de la misa de hoy. ¿Ok? Si nosotros vamos a buscar el rito de la misa, que podemos verlo, por ejemplo, de la misa de hoy, nosotros podríamos ir directamente a la misa de hoy y vamos a ver cuál es la antífona de entrada que toca. Esto simplemente, el ordinario nos está diciendo que lo primero es la antífona de entrada. Ahora, ¿cuál es la antífona de entrada? Hay que ir directamente
a el misal que toca para hoy, o sea, la misa que toca para hoy, para saber cuál es la antífona de entrada. Entonces podemos buscar, por ejemplo, el ritual de la misa de todos los santos, por ejemplo, que es para hoy, y entonces ahí vamos a encontrar las lecturas, ahí vamos a encontrar también la antífona de entrada, y vamos a encontrar todos los referentes. Bueno, aquí solamente encontramos el leccionario. Aquí encontramos solamente el leccionario. Yo quiero encontrar dónde está el ordinario de la misa. El ordinario. Mm. Vamos a ver si encontramos directamente el de conmemoración de todos los santos, que es solemnidad. Aquí viene también las lecturas. La mayoría de las cosas que vienen en internet son las lecturas, por eso es difícil a veces encontrar, pero en eBreviary sí normalmente siempre viene todo. Déjenme ver si podemos encontrarlo acá. Ok. El eBreviary. Este es uno de los que más me gusta a mí porque aquí tenemos también las oraciones, las vísperas, las completas, los laudes, todas las oraciones. Vamos a ir directamente, por ejemplo, en este caso, bueno, es que ya para ellos es 2 de noviembre, porque acuérdense que eBreviary es español, entonces ya está muy adelantado y lo pretendemos como el miércoles 2 de noviembre. Bueno, vamos a obviar el día primero, porque bueno, para ellos ya es 2 de noviembre, porque acuérdense que ellos están más adelantados que nosotros, ya en España ya están adelantados ya al día siguiente. Entonces ya ellos tienen como 2 de noviembre, que es la conmemoración de los fieles difuntos. Pero déjenme cambiarle porque como mi computadora está en italiano, aquí me sale ahora en italiano. Déjenme ver si yo puedo cambiar a español. Ok, español. Vamos a dejarlo 2 de octubre. Aquí puedo cambiarlo incluso al día primero, pero vamos a dejarlo como 2 de octubre, ok. Y vamos a ir no al breviario, sino al misal. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos al misal, aquí nosotros vamos a encontrar en el misal el ordinario, ¿verdad? Que es el ordinario normal de la misa, donde nosotros podemos encontrar lo que yo les comentaba, y también nosotros podemos ver en este caso, si nosotros queremos, por ejemplo, el prefacio, que son las oraciones que hacemos. Bueno, más adelante voy a explicarles del prefacio. Las plegarias eucarísticas, cuáles son las oraciones de los fieles de ese día y tal. Y tenemos las oraciones. Tenemos también el breviario y tenemos también las lecturas. Entonces, miren, aquí en las lecturas nosotros vamos a encontrar también la antífona y encontramos la oración colecta, que puede ser diferente. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 oraciones colectas que podemos cambiar, o sea que el celebrante puede cambiar. Y aquí tenemos, ¿verdad? La antífona. Se las voy a subrayar para que ustedes vean. Dice, cuando el 2 de noviembre coincide en domingo, se celebra la misa de la conmemoración de todos los fieles difuntos. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos la antífona. Por ejemplo, esta primera antífona nos dice, del mismo modo que Jesús ha muerto y resucitado, Dios llevará con él por medio de Jesús a los que han muerto. Lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿cuándo se usa esta antífona? Solamente se usa cuando no hay canto de entrada. Yo sé que hay algunos que se confunden, incluso algunos sacerdotes, después del canto de entrada dicen la antífona, pero no, la antífona no se dice cuando hay canto de entrada, simplemente se obvia. Esto se hace solamente cuando no hay canto de entrada, porque no hay coro, porque el sacerdote no sabe cantar mucho o no quiere cantar en ese momento el canto de entrada y simplemente entra y lo primero que va a hacer es recitar la antífona de entrada, que es esta. Por ejemplo, esta es la que corresponde al 2 de noviembre. Vuelvo para atrás para que volvamos al ordinario de la misa, ¿ok? Entonces, nos dice acá
que lo primero es la antífona de entrada, ¿ok? Entonces, el sacerdote lo primero que hace es que de pie recita la antífona de entrada. Ahora, si hay canto de entrada, no hay problema, se quita la antífona, no se hace porque la antífona, en realidad el canto de entrada lo que hace es sustituir a la antífona. O sea, que en lugar de recitar la antífona se canta, ¿ok? Y por eso es el canto de entrada. Aquí las rúbricas nos dice, recibimos al sacerdote de pie que se acerca al altar, lo besa. En el ara o altar, ara es lo mismo que altar, hay reliquias de los santos. Acuérdense que lo que besa el sacerdote generalmente es una reliquia de un santo que está en un cuadrito. No sé si ustedes, los que trabajan en las sacristías o los que han sido monaguillos, se recordarán que el sacerdote cuando descubre muchas veces el altar, cuando no tiene, ¿cómo se dice?, manteles. Por ejemplo, el día del Viernes Santo, que el altar está completamente desnudo, no tiene mantel. Ustedes verán que en el medio hay un cuadro y luego un cuadrito más pequeño, donde siempre hay una reliquia de algún santo, generalmente de algún santo que es patrono o copatrono de esa, de esa iglesia o de esa parroquia. Por ejemplo, si la parroquia se llama Nuestra Señora de las Mercedes, no vamos a tener una reliquia de la Virgen María, pero tenemos el copatrono, que puede ser San Francisco, o que puede ser San Benito, o que puede ser otro santo. O una congregación que tiene algún santo también como copatrono en la parroquia, y entonces ahí generalmente se coloca la reliquia de ese santo. ¿Ok? Entonces, por eso es que nos dice que en el ara o altar hay reliquias de santo, y por lo tanto, el altar representa el lugar donde se hacían los sacrificios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hacían en el Antiguo Testamento? Sacrificaban animales, ¿verdad? Generalmente los primogénitos de los animales. En el Nuevo Testamento, no. Ustedes saben que Jesús es el Cordero Inmolado, o sea, es Él el sacrificio. Por lo tanto, lo que hacemos en el altar es que en lugar de un sacrificio de un animal, como antiguamente se hacía, como un cordero inmolado, el cordero es Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y por lo tanto, encima del altar nosotros vamos a ver el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Sacrificio de Jesús en el altar. Entonces, el símbolo del altar es el mismo que tenía en el Antiguo Testamento, solamente que en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales y nosotros en el altar lo que hacemos es que rememoramos el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Ok? El Cordero de Dios que se entrega. Entonces, aquí como nos dice la rúbrica, dice, en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, pero desde la venida de Cristo, en el Nuevo Testamento, son incruentos, ¿verdad? No se utiliza porque sería cruel, obviamente, el sacrificio de animales. Y entonces el sacrificio es Jesús como Cordero Inmolado. Si no se hubiera entonado canto alguno, entonces se recita la antífona de entrada. ¿Ven? Si no hay ningún canto, si no se ha dicho canto, entonces se hace la antífona de entrada. Si sin embargo se hace un canto, pues se obvia la antífona de entrada, se canta. Y lo primero que ustedes ven acá, ven en negrita, que es lo que dice el sacerdote, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que responde el pueblo? Amén. ¿Ok? Todos se santiguan y dicen amén. El sacerdote después puede utilizar cualquiera de estas dos opciones. Hay una opción donde el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros o con ustedes, como decimos en América Latina. O también la otra opción es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, ¿verdad? Hay esas dos opciones. Puede ser que el sacerdote elija una o puede ser que elija la otra. Y el pueblo responde, y con tu espíritu. Ahora bien,
Si se está en tiempo de Pascua, y esto es algo que generalmente no lo cambiamos, pero sí se debería cambiar, el sacerdote dice, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y se responde igual, y con tu espíritu. Pero es una antífona muy hermosa que se usa solamente para el tiempo de Pascua. A veces se olvida un poco y el sacerdote generalmente siempre usa la misma, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Esa es la que siempre se usa. Pero en Pascua se debe usar esta otra antífona, ¿ya? Es algo mandado por la liturgia. Aunque se olvide, pero hay que estar atento de que cuando es Pascua se cambia el saludo. Esto sería el saludo inicial que hace el sacerdote. Entonces, después de esto, ipso facto, o sea, rápido, lo que viene es el acto penitencial. ¿Ok? Entonces, el acto penitencial, el sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento. Entonces, el sacerdote siempre dice esta frase: hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. ¿Y qué nos dice la rúbrica? Vean, tras un breve silencio, todos reconocen sus pecados con la oración. O sea, la rúbrica nos está diciendo que después de eso que dice el sacerdote, hay un breve silencio. A veces, lamentablemente, yo he visto que hay algunos coros que no dejan hacer el silencio y cuando el sacerdote dice, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y rápido el coro empieza, Señor, ten piedad. No se puede seguir el canto directamente. Aparte que en este momento el sacerdote debe mm, comenzar, después de este silencio, debe comenzar el acto de contrición, o sea, el yo confieso. Y ahí entonces se reza el yo confieso, que como ustedes ven, está acá en negrita. En negrita quiere decir que lo hacemos todos juntos, o sea, todo el pueblo y también el sacerdote. Miren que la rúbrica nos está diciendo, llevando la mano al pecho, dicen, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. La rúbrica nos está diciendo que en ese momento hay que llevar la mano al pecho, ¿verdad? Para decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Hay una modalidad también que es darse los golpes de pecho, ¿verdad? Pero se puede llevar simplemente la mano al pecho. Cualquiera de las dos maneras está bien hecha. Luego se prosigue. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, los ángeles y los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Entonces aquí el sacerdote concluye con la absolución. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Les explico algo. Este acto penitencial no sirve como confesión. O sea, si hay alguien que dice, yo no me confesé, pero bueno, en la misa hay un acto penitencial. Esos actos penitenciales no son el sustituto de la confesión. Hay que confesarse. Ahora bien, si hay alguien que no pudo confesarse porque el sacerdote tiene una fila muy larga, a eso me ha pasado a mí a veces, que antes de la misa hay una fila larga, la gente no logra confesarse todos antes de la misa. Entonces, lo que se puede hacer es que se comulga con la intención, así dice la iglesia, con la intención de confesarse lo antes posible. O sea, generalmente lo que hace el sacerdote es, pueden participar en la misa, comulgar, y al final de la misa yo les puedo confesar. Entonces, lo que no se puede es dejar simplemente sin confesarse, pero comulgar con la intención de que vas a confesarte porque ya tienes el primer paso, que es el examen de conciencia, ya tienes el paso del arrepentimiento de corazón y el propósito de enmienda, ya simplemente lo que te falta es la confesión, entonces eso se puede hacer.
directamente después de la misa. Lo que no se puede hacer es que me voy para mi casa y simplemente ya no me confesé. No, eso sí no se puede hacer porque eso sí sería un sacrilegio. ¿Ok? Ahora, si vas con la intención de confesarte y te confiesas después de la misa, o lo antes posible, tal vez sacerdote no puede después de la misa, pero puede un rato después o al día siguiente, entonces todo depende de lo que el sacerdote te pueda ofrecer, ¿verdad? Como tiempo. Porque si el sacerdote te ofrece el tiempo, entonces él ya te está dando, por anticipado, te está dando la absolución de tus pecados, solamente te falta reunirte con él para la confesión verbal. Entonces, el sacerdote puede hacerlo como una anticipación de la absolución, aunque no va a absolver en ese momento, sino que va a absolver al final de la confesión cuando te reúnas con él para confesarte. Pero esto sí me lo hacen muchas preguntas algunas personas: padre, ¿puedo ir a comulgar? No me he podido confesar, pero es porque no he encontrado el sacerdote, pero apenas pueda me confieso. Digo, si tienes como diríamos, una cita ya fija para confesarte, que el sacerdote te dice después de la misa, porque la fila ha sido muy larga, o al día siguiente, porque de alguna manera el sacerdote los va a atender, pues sí, no hay problema porque él ya te está dando la opción, él te está dando la cita porque él ya te está dando la absolución. Ok, entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y entonces, ahí en ese momento, este acto penitencial sí sirve para que la persona se prepare a recibir la Eucaristía, confesándose después, o sea, de un modo retroactivo. ¿Ok? Entonces eso es importante. Solamente después del yo confieso es que viene entonces el Kyrie. Se llama Kyrie. ¿Por qué se llama Kyrie? Porque es la primera palabra del Señor, ten piedad. Señor en griego es Kyrios. Entonces, Kyrie eleison quiere decir Señor, ten piedad. De alguna manera, algunos de ustedes seguramente habrán escuchado el Kyrie eleison. Es muy lindo en latín. A ver si me acuerdo del Kyrie eleison. Ando medio afónico por los cambios de temperatura, pero voy a ver. Voy a ver si me recuerdo en latín del Kyrie eleison. Que es el original, ese es el Señor. Kyrie eleison quiere decir Señor, ten piedad. Y Christe eleison quiere decir Cristo, ten piedad. Es lo mismo, pero recitado en griego, ¿ok? En griego. Entonces, dice así. Kyrie eleison. Y entonces el pueblo repite lo mismo que ha dicho el sacerdote. Después la segunda es Christe eleison. O sea, lo que he cantado es Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Y luego se repite de nuevo, Señor, ten piedad. O sea, Kyrie eleison. Por eso es que, de alguna manera, algunos que están muy relacionados con la liturgia dirán, Padre, se canta el Kyrie, entonces ya el sacerdote sabe que se está tratando del Señor, ten piedad. No hay que cantarlo obligatoriamente en griego. Este es un canto sumamente antiguo, hermoso, en griego, que la iglesia ha continuado haciendo, sobre todo con las misas en latín. Y entonces, claro, obviamente se reza el Kyrie en griego, o se canta más bien el Kyrie eleison, que es un canto gregoriano hermoso, que a mí me encanta muchísimo. Entonces, bueno, eso lo podemos tener en cuenta para si en la misa, después del yo confieso, se quiere cantar el Señor ten piedad. Puede ser esa versión que les decía en griego, o puede ser también muchas versiones que tenemos en español de Señor ten piedad.
¿ok? Hay muchas versiones en español también muy hermosas de Señor, ten piedad. Entonces se pueden usar también esos cantos para el Señor ten piedad, o el Kyrie, ¿verdad? Como le llamamos. Recuérdense siempre, el Kyrie es porque Kyrie eleison quiere decir Señor ten piedad. Entonces se ha dejado la palabrita Kyrie para saber que el Kyrie es el Señor ten piedad. Entonces, cuando ustedes escuchan, vamos a cantar el Kyrie, vamos a cantar el Señor ten piedad. No quiere decir que lo vamos a cantar en griego, puede ser en español, pero ya se ha tomado siempre como referencia el nombre Kyrie, ¿ok? Ahora, puede cantarse o puede recitarse, no hay problema ninguno. Puede el sacerdote decir, Señor, ten piedad, y el pueblo repite, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ahora, hay otra manera también de hacer el Kyrie, que es un poquito más larga, que es esta, donde dice, tú que has venido, tú que has enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Entonces el pueblo repite, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Recuérdense que son 3 veces por referencia también a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, eso también se hace al final del rosario, antes de las letanías lauretanas, lo primero que se hace es, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, eso se lo recordarán ustedes muy bien, los que rezan el rosario y tienen o sea, los que hacen las letanías lauretanas, porque hay gente que solamente reza el rosario sin las letanías. Pero si van a rezar el rosario con las letanías, que es el rosario solemne, lo primero que se comienza es con el Señor, ten piedad. Entonces, esta es otra manera, o sea, no es que quiere decir que hay que hacerle las dos, no, una sola de las dos. Y después viene el Gloria. Ven, como dice la rúbrica, si es festivo, acto seguido, todos rezan el Gloria, que puede ser cantado o que puede ser rezado de cualquiera de las dos maneras. Pero el Gloria solamente si es día festivo. Por ejemplo, los domingos, siempre el Gloria. Las solemnidades, siempre el Gloria. Las fiestas, depende. Hay algunas que llevan Gloria, otras no. Y, por ejemplo, hoy es un día de solemnidad, hoy es Gloria, hoy es Credo, todo, porque es solemnidad de todos los santos. Entonces, hoy es como si fuera domingo, ¿ok? Pues se canta el Gloria, y obviamente también se recita el Credo. ¿Cuándo se hace la Gloria con campanas? Se hace el Gloria con campanas el Jueves Santo y la noche de Pascua, que ustedes seguramente se recordarán más que nada la noche de Pascua, pero también el Jueves Santo se pueden tocar las campanas mientras se canta el Gloria, que se detienen las campanas hasta el momento de la vigilia pascual. Y en la vigilia pascual es donde se tocan las campanas, generalmente se tocan las campanas de la iglesia y las campanitas del monaguillo y todas las campanas que hay, se tocan porque es el momento de celebrar la resurrección de Jesús. Acuérdense que el Gloria en la vigilia pascual nos ayuda a pasar de las lecturas que hemos hecho, que son muchas, del Antiguo Testamento, a las lecturas del Nuevo Testamento, o sea, a pasar ya a la epístola de San Pablo y al Evangelio, ¿ok? Es un paso entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Gloria, en la vigilia pascual. En la misa normal, no, en la misa normal es solamente para significar solemnidad, ¿ok? O sea, los domingos, que todos los domingos son solemnidad, y también los días de solemnidad, como por ejemplo hoy, que es el día de la solemnidad de todos los santos. Luego, inmediatamente se termina el Gloria, que decimos con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. El sacerdote que dice, oremos. ¿Ven? Dice, concluido el himno, el sacerdote dice, oremos. Entonces recita la oración colecta designada para el día y al final el pueblo aclama amén. ¿Ok? Entonces, en ninguna manera nos está diciendo que el pueblo también recita la oración colecta. No. Lamentablemente yo he visto algunos sacerdotes que la oración colecta se la hacen recitar la gente.
Dice, de este modo, Padre, te pedimos. Y la gente, de este modo, Padre, te pedimos, tal. No, no se debe hacer eso. Generalmente eso cuando se hace parece como si fuera un show, pero no debe ser así de esa manera. Debemos, el sacerdote recitar la oración colecta y al final decir amén. ¿Ok? Entonces, viene después lo que se llama la liturgia de la palabra. Lo que hemos visto hasta ahora, fíjense, desde el inicio, voy a estar al inicio, que se llaman ritos iniciales, comienzan con el canto de entrada, los ritos iniciales, y concluyen con el Gloria. Esos son los ritos iniciales. Después de eso viene lo que se llama la liturgia de la palabra. ¿Ok? Entonces ahí la liturgia de la palabra, aquí nos dice la rúbrica, primera lectura, sentados. Dice, los domingos se toma del Antiguo Testamento, excepto en el tiempo pascual, en que se toma de los Hechos de los Apóstoles. La primera lectura en el tiempo pascual se toma de los Hechos de los Apóstoles, sin embargo, durante el año se toma del Antiguo Testamento siempre la primera lectura. Y siempre al terminar, el lector debe decir palabra de Dios. Algunos se equivocan y dicen palabra del Señor, pero aquí no podemos equivocarnos. Cuando es primera lectura, segunda lectura, se dice palabra de Dios. Cuando es el Evangelio, decimos palabra del Señor. Ahora ustedes preguntarán, ¿y por qué la diferencia? No hay un porqué, no hay un porqué. O sea, no es porque sea más importante la lectura, no. Simplemente lo hacemos para no confundir al pueblo, porque cuando decimos palabra de Dios, la respuesta es, te alabamos, Señor. Sin embargo, cuando el sacerdote lee el Evangelio, que dice palabra del Señor, la respuesta es gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, para no confundir a la gente, ningún lector debe decir palabra del Señor. Algunos se equivocan, yo sé que ha pasado, pero bueno, son equivocaciones que hay que enmendar. Entonces, siempre se repite palabra de Dios, luego te alabamos, Señor. Entonces, el sacerdote sentado desde la sede, el pueblo sentado. El lector se dirige al ambón. El ambón es el lugar donde está colocado el libro del leccionario. Debe estar ya abierto con la primera lectura del día, de lo que toca. Si ustedes van aquí, por ejemplo, iBreviary, que nos dice ya las lecturas del día, nosotros podemos ir aquí directamente donde están las lecturas y vamos a ver, ¿ok? Aquí en lecturas, que la primera de lectura para mañana es del libro de las Lamentaciones, que es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que nos habla, en las Lamentaciones nos habla, he perdido la paz, me he olvidado de la dicha. ¿Por qué? Porque es un sentido de penitencia, es un sentido de tristeza a cierto punto, porque estamos celebrando, acuérdense, a los difuntos, a nuestros queridos difuntos. Hay otra opción también, podemos usar la carta a los romanos, y en este caso nos habla de los que hemos sido bautizados en la muerte y hemos sido sepultados con Jesús en la muerte, vamos también a resucitar junto con él. Esa lectura es muy hermosa también de la carta a los romanos. O sea que se puede optar por cualquiera de las dos, ¿verdad? Opción 1, opción 2. En el caso del Salmo responsorial, tenemos uno que es el Salmo 129, que es desde lo hondo a ti grito, Señor, que también es un sentido penitencial, o espero en el Señor, espero en su palabra. Luego tenemos una segunda lectura que puede ser de los Romanos, el capítulo 8, o de los Romanos, capítulo 14, o la de los Corintios, el capítulo 15. Cualquiera de esas tres opciones, ¿verdad? Que el sacerdote les diga, bueno, yo la homilía la preparé con esta lectura, lean esa lectura, ¿ok? Todo depende de lo que haya preparado el sacerdote para su homilía. Y luego después tenemos también evangelios que él mismo ha elegido. Puede elegir, ¿verdad? La iglesia nos ofrece o el evangelio de Juan 14, ¿verdad? Donde nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida, o el evangelio
de San Mateo 25, que es muy hermoso, que ustedes se recordarán ese de que cuando fui forastero me hospedaron, cuando estuve desnudo me vistieron, que estuve enfermo me visitaron, cuando estuve en la cárcel, y que dice, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos la? Que es muy hermosa, porque es Jesús que se hace presente también en todas las personas necesitadas de alguna manera, ¿verdad? El que está desnudo, el que está en la cárcel, el que está enfermo, etcétera. O de lo contrario, ese es Mateo 25, o de lo contrario, Lucas 12, ¿verdad? Donde nos habla de tener ceñida la cintura, tener las lámparas encendidas, porque no sabemos cuándo llegará, ¿verdad? En cualquier modo, en qué modo y cuándo llegará el Hijo del Hombre, es para que estemos preparados, porque si estamos celebrando a los difuntos es porque la muerte puede llegar a cualquiera en cualquier momento, entonces tenemos que estar preparados para eso. Bien, estas son las lecturas de mañana. Eso es lo que nosotros normalmente hacemos en un ordinario de la misa. Perdón, que cambié acá. Ok, aquí. Lo que les decía es que nos sentamos, se lee la primera lectura, se repite palabra de Dios, el pueblo contesta, te alabamos Señor. El salmo responsorial, como dice la rúbrica, también puede leer el salmo responsorial que corresponda a ese día a alguno de los asistentes. Puede ser una persona diferente o puede ser el mismo lector. Hay una parte denominada Salmo responsorial que el pueblo repite intercaladamente, ¿verdad? Si es de costumbre, los salmos también pueden ser cantados. En las misas con el Papa, por ejemplo, los salmos son cantados y la gente, o sea, el pueblo, recita cantando el salmo. Y después tenemos la segunda lectura. Ahora, la segunda lectura solamente es para los domingos y las solemnidades. Por ejemplo, tú dices, bueno, ¿por qué hoy, si no es domingo, sí celebramos, sí leímos segunda lectura? Ah, porque es una solemnidad. O sea, cuando coincide una solemnidad, sí se puede, o no es que se puede, sino que es obligatorio leer la segunda lectura. En el caso de mañana, no es una solemnidad, pero es una conmemoración de los difuntos y por eso tiene también segunda lectura. Entonces son algunos días en específico, pero ya ustedes verán que el jueves y el viernes, que son días normales donde no hay una solemnidad, volvemos de nuevo a primera lectura y salmo solamente. Eso es para los días entre semana. Ahora los domingos siempre los domingos tiene primera lectura, salmo, segunda lectura. ¿Ok? Bien. Y luego, como sabemos, ya entonces aquí la rúbrica nos dice que nos ponemos de pie y viene el Evangelio. Algunas personas seguramente dirán, ¿qué es lo que dice el Padre cuando se levanta de la sede, se inclina ante el altar y dice como unas palabritas en silencio? Bueno, no es un secreto, yo les voy a decir lo que dice el sacerdote. Y aquí están las rúbricas. El sacerdote, inclinado ante el altar, dice en voz baja, purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que yo anuncie dignamente tu evangelio. Eso es lo que dice el sacerdote. Cuando ustedes ven que el sacerdote de la sede no va directamente al ambón, va delante del altar y se inclina. Hay algunos que no se les ve que lo dicen, o sea, no se ve el movimiento de los labios porque lo dicen desde el interior del corazón. Hay algunos que sí lo dicen, debe ser en voz baja. Cuando la rúbrica dice en voz baja, tiene que verse el movimiento de los labios, porque no está diciendo lo dice para adentro, no. Lo está diciendo solo que lo dice en voz baja, porque en ese momento se está cantando el aleluya. Entonces el sacerdote se acerca al altar y dice, purifica mi corazón y mis labios, o sea, le pide a Dios que purifique sus labios y su corazón para poder anunciar dignamente su evangelio, o sea, el evangelio del Señor. Entonces, ya después, cuando está delante del pueblo, él dice, el Señor esté con ustedes, y el pueblo responde, y con tu espíritu. Y ahí él dice, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y el pueblo responde, gloria a ti, Señor.
lee el Evangelio y una vez leída, dice palabra del Señor. ¿Ven? Es diferente a palabra de Dios. Aquí dice palabra del Señor y ahí respondemos gloria a ti, Señor Jesús. En ese momento el sacerdote, vean cómo la rúbrica nos dice, el sacerdote besa el libro diciendo en voz baja que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Hay algunos sacerdotes que dan la bendición con el libro de los Evangelios, con el evangeliario. No es muy costumbre porque eso realmente corresponde al obispo. En el pontifical de los obispos, ya después vamos a hablar del pontifical de los obispos, pero en el pontifical de los obispos sí está que el obispo besa, o sea, cuando el diácono lee el evangelio, ustedes ven que el diácono se lo lleva al obispo que está sentado en la sede, en ese momento, o muchas veces está de pie. No, perdón. Después del Evangelio, como ha estado de pie durante el Evangelio, sí se queda de pie. Está de pie con mitra y con el báculo en la mano. Ahí besa el libro se llama evangeliario porque tiene los evangelios. Besa el evangeliario y el diácono le da el evangeliario al obispo y el obispo, ustedes ven que da la bendición con el mismo evangelio, o sea, con el evangelio da la bendición al pueblo, ¿ok? Ahí da el báculo al monaguillo y con las dos manos da la bendición al pueblo con el evangelio y ahí en ese momento pasa a la homilía, a la homilía. Hay obispos que muchas veces van con su mitra y otros que van simplemente con el solideo, o sea, se quitan la mitra. Hay otros que si están para la confirmación o algo, incluso los he visto que hacen las homilías con la mitra y el báculo, ¿ok? Acuérdense que la mitra es el sombrero que lleva el obispo, ¿eh? Eso se llama mitra. Y el báculo es el bastón que lleva el obispo, que es el bastón del pastor, ¿ok? Entonces con mitra y báculo. Sí, algunos se confunden porque piensan que la mitra es como la mitra de una metalista, ¿no? La mitra es el sombrero que usa el obispo, ¿verdad? Se llama mitra. Y en ese momento, ¿verdad? Dice que las palabras del Señor, del Evangelio, borren nuestros pecados. Y comienza la homilía. En ese momento el sacerdote habla sobre cuestiones de doctrina, cuestiones de fe. Si cae domingo y fiestas de precepto, la homilía es obligatoria. Los días entre semana no es obligatoria la homilía. Puede que algunos sacerdotes la hagan durante la semana, otros sacerdotes no hacen homilía durante la semana. No hay problema ninguno. Lo que sí es obligatorio es siempre los domingos. ¿Ok? Y casi siempre el sacerdote deja un momento de silencio para meditar en la homilía que él ha dicho. No se va directamente al credo, siempre se deja un momentito de silencio. Bueno, antes de empezar el credo, voy a dar oportunidad para voy a dejar de compartir aquí porque quiero mirar las preguntas del chat, porque ya veo que son varias, entonces no quiero tampoco que perderlas. Bueno, voy a leer las preguntas del chat y voy a irlas respondiendo antes de pasar a lo que es el rito del credo. Padre, buenas noches. Adriana de México. Hoy que asistí a la Santa Misa observé que el Padre permitió que una de las personas que me imagino es ministro de la Eucaristía y de la liturgia se acercó al altar en la hora de la comunión, tomó la sagrada hostia de la patena y tomó el vino consagrado de la copa. Al final de la Santa Misa me acerqué al Padre para que me bendijera unos rosarios. En este momento también se acercó otro fiel y le reclamaba al Padre que eso no lo podía permitir. El Padre con mucha calma le contestaba algo, pero no lo escuché. Adriana, muy buena tu pregunta. Mira, esto es muy discutible, porque en realidad em, tomar directamente el cuerpo de Cristo de la patena, solamente lo puede hacer el sacerdote.
Cuando, por ejemplo, me toca celebrar con diáconos, solamente diáconos, no les permito, obviamente, que lo tomen ellos directamente porque ellos no pueden, no siendo sacerdotes, ellos no pueden tomarlo directamente de la patena, pero sí se lo puedes acercar. O sea, tú puedes acercarle la patena y decirle al diácono el cuerpo de Cristo y él dice amén y lo toma de la patena y comulga. Y le entregas el cáliz y le dices la sangre de Cristo y él toma del cáliz y toma. Ahora bien, eso es con los diáconos. Con los ministros de la Sagrada Comunión, es importante que recuerden que no se dice ya ministro de la Eucaristía. Antes se decía ministro de la Eucaristía, ya no se usa porque el ministro de la Eucaristía es el sacerdote, el único. A los que ayudan a repartir la comunión se les llama ministros de la Sagrada Comunión. En realidad, los ministros de la Sagrada Comunión no deben absolutamente tomar el cuerpo de Cristo directamente ellos de la patena. El sacerdote tiene que dárselo. Puede dárselo directamente en la boca, puede dárselo directamente en las manos. Eso sí está permitido en las manos por una cuestión a veces de higiene o por un permiso que obviamente ha dado ya el Papa y todos los obispos han aceptado dar la mayoría de los obispos. No sé si hay alguna diócesis que todavía queda la prohibición de la comunión en la mano, pero sí la mayoría de las diócesis lo hacen. Eh, pero no se puede directamente ellos tomarla de la patena, no. Tú la puedes, o sea, tú como sacerdote, decirle el cuerpo de Cristo y se lo das en sus manos o en la boca. Y si se la das en las manos, tiene que comulgar delante del sacerdote. No puede como que irse con... No, eso no se puede hacer absolutamente. Yo generalmente cuando doy la comunión y alguien lo hace, lo regreso atrás y le digo, ven, tienes que comulgar aquí delante de mí. O sea, tienes que comulgar delante del sacerdote. O sea, lo que generalmente hacemos es que cuando se va a comulgar en la mano, el que comulga en la mano generalmente hace un paso hacia el lado para dejar que el otro avance y delante del sacerdote comulga, ¿ok? Y se lleva sus manos al pecho y regresa. Pero no puede tomarla él directamente de la patena. O sea, que si alguien le requirió esto al sacerdote, probablemente es alguien que sabe de liturgia y le está diciendo, padre, no es conveniente, no está bien que la tome directamente de la patena, el sacerdote tiene que dársela. El único que podría hacerlo es uno que sea sacerdote, que está concelebrando. Si, por ejemplo, hay 2, 3, 4 sacerdotes, el celebrante deja que los demás comulguen directamente ellos de su mano porque son sacerdotes. Y cuando le toca al diácono, lo que generalmente se hace es que se le acerca la patena, ellos lo pueden tomar con sus manos, pero el sacerdote es el que se la tiene que entregar y decirle el cuerpo de Cristo. No pueden ellos ir a comulgar así como si nada. Que a veces hay algunos diáconos que se equivocan y lo hacen, no. El diácono no puede comulgar por sí mismo. El diácono tiene que recibir la comunión, o sea del obispo o sea del sacerdote. Y si es un ministro de la Sagrada Comunión, más todavía, tiene que recibir la comunión del sacerdote en sus manos o en la boca. No puede tomarla así directamente. Igual si va a tomar, puede comulgar del cáliz, sí, comulgar del cáliz puede cualquiera, incluso, por ejemplo, si celebra una boda, generalmente el sacerdote puede dar la comunión bajo las dos especies y llevar el cáliz para que los novios puedan comulgar del cáliz. Sí pueden tomar directamente del cáliz, pero ellos no pueden así como agarrar el cáliz. Tiene que el sacerdote dárselo. Le dice la sangre de Cristo. Entonces, si el sacerdote te lo da en tus manos y te dice la sangre de Cristo, sí puedes comulgar directamente del cáliz. Entonces, es importante saber qué pasó. Si fue que ellos lo tomaron directamente de la patena, está mal. Si fue que el sacerdote se lo dio en sus manos o en su boca, está bien. Igual con el cáliz. Si fue que ellos tomaron el cáliz así como si nada, está mal. Si es que el sacerdote se lo entregó en sus manos y le dijo la sangre de Cristo, ellos sí pueden comulgar del cáliz, no hay problema ninguno. Toda persona que haya hecho su primera comunión no tiene que ser ministro. Puede ser cualquier persona que haya hecho su primera comunión, puede comulgar del cáliz, pero el sacerdote se lo tiene que entregar en sus manos. O sea, no puede tomarlo así. Porque acuérdense que la comunión es dada. O sea, la comunión no puedes ir tú ahí como que a comulgar así, a agarrar y ya no. La comunión te la tiene que entregar el sacerdote.
¿ok? Entonces es importante el momento de entregar el cuerpo de Cristo y decir el cuerpo de Cristo y la persona tiene que decir amén. Y la sangre de Cristo en el caso de que comulguen bajo las dos especies y decir amén. Muy buena pregunta. Hola hermanos, aquí en México tuvimos cambio de horario. Este domingo ahora son las 7 y yo me conecto hasta ahora pensando que era las 10. Oh, sí. El problema es que cuando hay cambios de horario, y bueno, ya después Vanesita les va a contar que nosotros vamos a tener cambio de horario el próximo domingo, así que nos vamos a confundir, pero bueno, traten de informarse bien sobre el cambio de horario para que no se pierdan la clase. Padre, si no confiesa el padre, sino hasta los 8 días. Ok, lo que les decía antes de la misa. 8 días es mucho. En realidad, debes confesarte ese mismo día o al día siguiente. Ahora, si hay algún motivo muy grave que no se puede, porque el sacerdote lamentablemente se tiene que ir, porque no vive en ese lugar, porque no hay momento para la confesión, entonces es el sacerdote el que tiene que permitírtelo. O sea, tú le hablas a él, le dices, padre, pero puedo comulgar, si ya no me va a poder confesar hasta de aquí a 8 días. Y entonces el sacerdote dice, no hay problema ninguno, yo te doy la autorización, es porque él ya te está dando de antemano la absolución, entonces no hay problema, ¿ok? 8 días a mí me parece mucho, pero bueno, puede pasar que algún sacerdote no viva en el lugar, solamente viene cada 8 días, entonces no hay otra opción, obviamente, porque tal vez él tiene que irse a otra misa. Cuando hay situaciones específicas así, pero tiene que ser el sacerdote el que te permita. No es que yo me voy a comulgar y que a 8 días me voy a confesar. No, no, eso no se puede hacer así. Tiene que ser que el sacerdote te dé como les decía, la absolución por adelantado, o sea, que él te da la autorización para que tú comulgues, entonces sí, así puede ser. En las letanías de las posadas, en algunas misas solemnes, no entiendo un poquito acá la pregunta, pero bueno, tal vez era algo que yo estaba hablando, las letanías de las posadas. Bueno, si estamos hablando de las letanías que yo estaba diciendo del Señor ten piedad, no, me refería a las letanías lauretanas, que son las letanías del rosario, no de las posadas, sino las letanías del rosario. No sé si las letanías de algunas posadas, porque ya esas son sacramentales, no son específicas mandadas por Roma, sino que algunos construyen, como también algunos viacrucis, no son orientados específicamente por el Vaticano, sino que alguien los construye porque son sacramentales. Puede que algunos tengan también el Kyrie. Pero bueno, el Kyrie que yo me refería era las letanías lauretanas, o sea, las letanías de, del rosario, al final del rosario. ¿Cuáles otras razones hay o se dan para comulgar sin haberme confesado que no sea una cita o una fila larga? Porque en mi parroquia el sacerdote tiene un solo día en la semana para las confesiones y no importa si en la siguiente no puede asistir, pero si comulgo de nuevo teniendo la intención de ir a la confesión. Uf, bueno, es una pregunta un poquito difícil porque por lo que tú me dices, en tu parroquia el sacerdote va un solo día a la semana para las confesiones. Claro, obviamente es difícil porque a veces tienes una fila larga o no pudiste confesarte ese día o tal vez ese día no es complicado. Yo diría, yo diría que si no pueden, hablen con el sacerdote, le dicen, este solo día es un solo día y yo ese día no puedo, entonces de alguna manera pueden hacer cita. Yo he hecho citas con personas a veces porque no pueden ese día en específico y se confiesan otro día diferente, van a la cita con el sacerdote. Pero en realidad, para poder hacer eso, comulgar sin haberse confesado, solamente es un caso así, que es más bien culpa del sacerdote, no del fiel. Porque el fiel quiere confesarse, está en su fila, o sea, en realidad él quiere, no es culpa suya. Cuando en realidad es culpa de que el sacerdote no puede o algo, entonces cuando tú valoras que ya no es culpa tuya, que es situación del sacerdote, entonces sí se puede comulgar. Pero como les decía, el sacerdote tiene que darte la autorización. Hay veces que hay sacerdotes que dicen, está bien, no hay problema. Yo, por ejemplo, tengo citas
con personas los lunes en la mañana, qué sé yo, no sé, por decir un caso, o el martes o lo que sea, entonces él te dice, ven, y aunque las confesiones sean los sábados, por ejemplo, y tú no puedes ir, pero puedes tener una cita con el sacerdote. Igualmente hay otras parroquias, a no ser que vivas en un lugar muy apartado, que hay una sola parroquia, pero por ejemplo los que viven en grandes ciudades, hay muchas parroquias, si no puedes confesarte aquí, puedes confesarte en otra, ¿eh? Incluso yo a veces les digo a los fieles, es mejor que se confiesen en otra parroquia. ¿Por qué? Porque vas a tener mayor libertad. A veces con los sacerdotes ya lo conoces, ya el padre te conoce, entonces a veces como que da un poco de vergüenza confesarse con él, o como que no te vas a sentir completamente libre para decir todo lo que quieres, vete y confiésate en otra parroquia. A mí me llegan muchísimas gente de parroquias diferentes porque no tienen obviamente la libertad para hablar con sus párrocos porque a veces son sacristanes o lo que sea, como que ya el sacerdote me conoce y qué sé yo, entonces pues dice, bueno, me voy a otra parroquia y me confieso ahí que ya no me conoce. Entonces es mejor así, para que tengan la libertad de decir todo lo que quiera. Entonces, si hay una situación de que no puedes ese día de las confesiones, ve a otra parroquia que muchas veces tienen días diferentes. O también hay actos penitenciales, generalmente en Cuaresma y en Adviento, pero sobre todo en Cuaresma se hacen muchos actos penitenciales. También el Adviento se hace, pero más en Cuaresma. Tenía entendido que la absolución que da el Padre en la misa valía para los que tienen pecados veniales. Sí, exactamente, es así. Se supone que en ese momento uno pide perdón por sus pecados, mas no para los pecados mortales. Sí, 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 exactamente así es. ¿Cuál es la forma más adecuada de recibir la comunión? Leí que de rodillas. Bueno, son dos preguntas. La primera pregunta, sí, exactamente. La absolución que da el sacerdote en la misa es solamente para los pecados veniales. Ahora bien, pero en el caso de que una persona no ha podido confesarse y el sacerdote le dice, puedes comulgar, que después te confieso al final de la misa, etcétera. Entonces, la absolución de la misa sirve como adelanto. No es la absolución definitiva, es como adelanto para prepararse a recibir la comunión. Pero de todos modos, sus pecados están allí, ¿ok? Es como un adelanto de la absolución para decir, ok, esta persona, por una situación determinada, puede comulgar, pero tiene todavía que confesarse porque tiene todavía su pecado. Entonces, de modo retroactivo, se hace la absolución, pero sí, la absolución del inicio de la misa es solamente para los pecados veniales, no para los pecados mortales. Pero como les decía, solamente actúa para las personas que tienen una cita para confesarse después y el sacerdote le ha adelantado la posibilidad de poder comulgar en la misa. ¿Cuál es la forma más adecuada de recibir la comunión? De rodillas. La forma más adecuada de recibir la comunión es con un corazón que ama a Jesús y que quiere recibirlo. La forma en la que la hagas no es, eh, no es importante. Yo sé que hay personas que vienen a comulgar de rodillas antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, todas las personas tenían que venir de rodillas, incluso hasta el que tuviera problemas de rodillas, hasta los viejitos que no pueden levantarse. Ya no, ya no. Ya la comunión se recibe de pie. Es un modo digno de recibir la comunión. Solo pocas personas la reciben sentados. Sentados sí no puede ser, porque sentados solamente es para personas en sillas de rueda, ancianos que no pueden levantarse y de alguna manera algunas personas que tienen algún impedimento que no pueden estar de pie. Pero el modo correcto de recibir la comunión es de pie. Hay algunas personas que vienen de rodillas, sí, está bien, pero si vienen de rodillas, no la están recibiendo mejor que nadie, ¿eh? Es importante que lo sepan. No es porque tú vienes de rodillas, la estás recibiendo mejor que el que viene de pie. No, estás recibiendo igual. Solamente tú quieres ponerte de rodillas, pero la liturgia, litúrgicamente, recibir la comunión es de pie.
Y sentados solamente las personas que no pueden pararse. Una persona de silla de ruedas pues recibe la comunión en la silla de ruedas, sentado. O un anciano que no puede pararse. Entonces puede recibir la comunión en la casa, sentado o en la cama. Incluso hay algunos que reciben la comunión en la cama porque no pueden pararse. Pero la forma de recibir la comunión dignamente es de pie. Si algunos quieren recibirla de rodillas, es el modo antiguo, está bien, no hay problema, pero no es que estén haciendo algo mejor que nadie, ¿eh? Es importante porque hay algunos que piensan, es mejor recibirla de rodillas, yo la estoy recibiendo mejor que otra gente. No, no, estás recibiendo igual. Lo que importa es cómo tu corazón se ha preparado para la comunión. ¿Amas a Jesús? ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Pues está bien de pie, ¿ok? No, no tenemos que crear actos litúrgicos extras a lo que realmente nos pide la iglesia. La iglesia nos pide de pie. Si alguien lo quiere hacer de rodilla, pues bueno, es cuestión suya, pero no es que esté cumpliendo una norma en específico. Ya la comunión de rodillas no es obligatoria, ¿ok? Ya la iglesia nos ha dicho, en la liturgia está que recibimos la comunión de pie. Buenas noches, padre. ¿Qué significa la oración colecta? Muy buena palabra, muy buena pregunta. La oración colecta es la primera oración que se hace en la misa y se llama colecta porque colecciona la oración de todos los que están allí. Qué bueno que me haces esa pregunta porque se me había olvidado decirles qué es colecta. Colecta quiere decir que colecciona. O sea, cuando el sacerdote está orando, si tú tienes una intención, porque yo quiero ofrecer la misa por mi papá, o quiero ofrecer la misa por, no sé, porque me den un trabajo, porque me vaya bien o lo que sea. Lo que sea que tú tengas en tu corazón, el sacerdote colecta todo eso, sin que ustedes se den cuenta, y las eleva a Dios. Por eso se llama oración colecta. Y es la primera oración que hace el sacerdote cuando dice oremos. Acuérdense, cuando dice oremos, está coleccionando todas las oraciones de todos los fieles. ¿Se debe responder igual antes y después del Evangelio, gloria a ti, Señor Jesús? No. Antes del Evangelio se responde gloria a ti, Señor. Y después se responde gloria a ti, Señor Jesús. Padre, buenas noches, saludos desde Ecuador. ¿Qué es la homilía y reflexión? No es lo mismo, no. La homilía es un tipo de reflexión, pero se llama homilía y solamente le corresponde al sacerdote. Una reflexión la puede hacer cualquier persona. Si estamos en un grupo de oración, si le estamos en puede ser en alguna celebración de la palabra. Pero cuando se dice homilía, solamente le toca al sacerdote. El diácono puede también, y el obispo, obviamente, bueno, y el papa, y cardenales, etc. Pero solamente el sacerdote, el cardenal, perdón, el sacerdote, el diácono y el obispo, ¿ok? Son los encargados de la homilía. Nadie más puede decir, dio una homilía tal religiosa, o tal hermano, o tal, no dio ninguna homilía. Puede haber hecho una reflexión. La diferencia es que la homilía la está dando el sacerdote in persona Christi, o sea, en lugar de Cristo. O sea, es el Espíritu Santo el que está hablando en ese momento, porque el sacerdote se prepara para eso. Ahora, una reflexión la puede dar cualquier persona, pero obviamente no, porque de una reflexión no vamos a pensar de que es directamente del Espíritu Santo, porque es una simple reflexión que puede dar un fiel cualquiera, un don cualquiera de la iglesia, ¿verdad? Un catequista puede hacer una reflexión. Padrecito, buenas noches. Por favor, ¿me puede explicar si el canto tiene que repetir todo lo que dice el Padre? El cantor tiene que repetir todo lo que dice el Padre, sobre todo en el momento de la consagración y decir de pie, siéntanse, decir, no, nada de eso, nada de eso. Primero, no puede repetir lo que dice el Padre en la consagración, eso está mal. No se debe decir tampoco de pie, siéntense y tal. Generalmente las personas deben ya saberlo. Ahora, si es alguna misa donde viene mucha gente, por ejemplo, el Domingo de Ramos viene mucha gente que nunca ha ido a misa. Entonces, muchas veces hay que decirle a las personas, siéntense, pónganse de pie, pónganse de rodillas, porque la gente no sabe. Porque generalmente van solamente el día de Ramos para tomar su ramito. Entonces, yo diría que sí. Pero si la gente sabe lo que tienen que hacer, el cantor no tiene que decir nada de esto. Esto no está bien. No está bien. Y mucho menos
Lo que dice el sacerdote no puede hacerlo. Uy, el tiempo se nos vuela. Quería ver todas las preguntas, pero son muchas, no creo que llegue. ¿Cuál es la forma más adecuada de recibir la comunión? No, ya esta la vi. Yo tengo entendido si es pecado grave. Ok. Yo, no, yo tengo entendido si se ha cometido pecado grave, no se debe comer el cuerpo de Jesús sin confesarse, o sea, sin la absorción, no, debe decir de la absolución del pecado también, aunque si haya cometido pecado grave se puede comulgar. Sí, ya les digo, todo depende del confesor. Si el que si el que está confesando te da la oportunidad de comulgar, puedes comulgar. Acuérdense que quien da la absolución es el sacerdote confesor, el que está en la confesión. Entonces, si tú le dices, o sea, no es que tú vas a comulgar ahí porque ya llegué tarde a la misa y no pude confesarse y simplemente quiero comulgar. No, no, así no. Es simplemente porque no pudo el sacerdote, o sea, es culpa del sacerdote. Hablas con él y dices, padre, ¿podemos comulgar o puedo comulgar? Aunque tenga pecado grave, entonces el sacerdote te dice, sí, puedes comulgar, yo te voy a confesar después de la misa y te lo doy la absolución como retroactivo. Solamente de esa manera, o sea, no es que uno llega tarde a la misa y dice, ay, yo llegué tarde y no pude confesarme, entonces voy a comulgar. No, no, así no se puede. Solamente cuando el sacerdote confesor, cuando el confesor te dé el permiso, porque te está dando, como les decía, esa absolución antes de confesarte para que después tú te confíes, o sea, solamente el permiso del confesor. El padre de mi parroquia nos dijo que después de comulgar no es necesario ponerse de rodillas, que uno puede sentarse, eso puede hacerse, ponerse de rodillas es de sacrificio, y como se comulga que es Cristo que queda dentro de nuestro corazón, por esa razón dice el padre que no es necesario arrodillarse después de la comunión. Sí, tiene razón completamente el padre de tu parroquia, así es. Después de la comunión no es necesario arrodillarse, porque claro, cuando uno se arrodilla es porque es sentido de sacrificio, de alguna manera, y teniendo a Cristo en tu corazón, pues tú lo que vas a hacer es una oración, entonces puedes sentarte. Hay personas que se quedan de pie, hay personas que se arrodillan, hay personas que se sientan. Yo no juzgo lo que hace cada quien porque obviamente sí puedes hacerlo, no es que sea grave, o sea, como que no puedes ponerte de rodillas, no, eso nadie te puede decir eso, que no puedes. Pero sí puedes quedarte de pie, sí puedes sentarte, sí puedes arrodillarte también si quieres, aunque como le decía, um, no es un acto de sacrificio la comunión y por lo tanto no lleva litúrgicamente el hecho de arrodillarse, pero hay personas que quieren hacer una oración profunda y arrodillados se concentran mejor que sentados, tal vez con personas al lado. Pues sí, puedes arrodillarte, yo no le veo ningún problema a eso, pero el sacerdote de tu parroquia tiene razón. En realidad, ese momento es un momento para tú reflexionar, no es un momento para ponerte de rodillas porque no es un acto de sacrificio. Tienes a Cristo, obviamente. O sea, en ese momento tienes a Cristo, puedes estar sentado, puedes estar de pie, pero no le veo problema tampoco a personas que quieran arrodillarse, que tienen la costumbre de rezar arrodillados como más concentrados, ¿no? Tampoco le veo problema. Padre, en el credo, porque al rezarlo muchos padres no bajan levemente la cabeza cuando deben hacerlo. Está escrito en el misal y lo acabo de ver en el breviario. Claro que sí, claro que sí. De hecho, cuando vamos a verlo en el breviario, vamos a ver que en ese momento hay que bajar la cabeza en ese momento del credo y levantarlo en el momento que hay que hacerlo, que es el momento de la encarnación. Hay algunos que no lo hacen, está mal, hay que comentarles, hay que decirles, porque tal vez son tantas cosas que tienen que hacer que tal vez se les olvida, pero tienen que hacerlo, sí, en ese momento hay que hacerlo. Padre, ¿se puede coger la comunión en la mano sin usar una servilleta de tela? Sí, no hay que hacer, yo diría que no es bueno la servilleta, debe ser en la mano, porque la servilleta después habría que purificarla si vas a tomar una servilleta. Tiene que ser en la mano, porque tiene que llegar al cuerpo tuyo.
Entonces, si usas una servilleta, esa servilleta hay que purificarla, o sea, hay que ponerla en el altar para que el sacerdote la purifique. Entonces, mejor en la mano, porque en la mano tú comulgas y tú puedes también ver en tu mano si hay algún tipo de partícula y tú mismo comulgarla, o sea, de tu propia mano. Sin embargo, si es una servilleta, te va a quedar allí y nadie va a purificarla, entonces no es conveniente la servilleta, yo no lo recomiendo. Padre Adriana, de nuevo, tengo en mis manos el misal del editorial San Pablo. Vienen señaladas primera misa, segunda misa y tercera misa. Además, las lecturas y evangelios que nos mostró. ¿Solo coincide un evangelio? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Cuál sería la editorial correcta? Bueno, no sé si habla de primera misa, segunda misa y tercera misa, ¿de qué se refiere? Debe ser primera lectura, segunda lectura y evangelio, no sé. No sé, primera misa, no sé a qué te refieres. Las lecturas y los evangelios podrían que no coincidan con estos, porque como les digo, hay opcionales. Entonces, cuando tú tomas el misal, hay misales que tienen uno solo, o sea que ya ellos mismos han optado por poner uno solo. Hay otros que te ponen todas las opciones, hay otros que te ponen 3 opciones, depende. No es que estén mal. Si coincide un evangelio, quiere decir que las Paulinas, si tú tienes el de la editorial San Pablo, que son de las Paulinas, tal vez eligieron ya uno y lo colocaron, ¿ok? No hay problema. No es que la editorial esté incorrecta, solo que simplemente ellos colocaron uno solo. A veces hay muchos, a veces hay 6 y 7 para escoger y ellos pueden escoger algunos, otros depende de la editorial, no te va a poner todos, a veces escoge uno solo, a veces escoge 3, pero no hay contradicción. Bueno, la última pregunta, porque ya el tiempo se nos agotó. Buenas noches a todos. Me alegro que aprendamos los ritos que necesitamos para participar en la misa. Quiero invitarlos para ver el video de la mística Carmen Rivas. Bueno, ya es una invitación, no es pregunta. Voy a darles la absolución y los voy a dejar con Vanesita para los avisos. Y la próxima semana vamos a seguir el ordinario de la misa desde donde nos quedamos, desde la homilía, o sea, el credo. Después de la homilía, el credo y de ahí en adelante. Y después vamos a ver todos los sacramentos. Vamos a ver el ordinario del bautismo, comunión, la confirmación y tal. ¿Ok? Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.